Hace 4000 años, los últimos cazadores-recolectores de la Edad de Piedra viven en las remotas costas de Europa. Ahora desaparecerán del viaje humano. Los guerreros están tomando posesión de la tierra. Para la niña, estas son criaturas de un sueño. Nunca había visto un caballo. Nunca había oído hablar de una carreta con ruedas. Los extranjeros hacen una ofrenda. Las flechas tienen la punta de bronce. Su arma más peligrosa no es el metal, sino un concepto. Tienen un jefe y obedecen lo que les manda. Europa presenta una nueva sociedad que creará nuestro mundo, con toda su gloria y su horror. Mandato y obediencia. El final de los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra había comenzado 3000 años antes, muy lejos, en el Medio Este. El Valle del Jordán es uno de los lugares más secos del planeta. Justo bajo la superficie del desierto se encuentran los restos arqueológicos de piedra. Hace 6000 años, esto fue el extraordinario pueblo de Teilelat Gasul. Este área única fue pionero en ideas fundamentales que a la larga llevarían a la civilización occidental más allá de la Edad de Piedra. ¿Qué es lo que hizo que esta forma de vida fuera tan especial aquí? ¿Por qué fue tan creativa? Los gasulios se habían colocado directamente en una gran ruta comercial que unía dos poderes emergentes: los sumerios en el Éufrates y los egipcios en el Nilo. Para el arqueólogo Stephen Burke, Gasul y su mundo representa toda la pasión de una vida. Lleva cavando en el Valle del Jordán 20 años. Está buscando evidencia de algo bastante inusual, una forma de economía compleja de la Edad de Piedra. Lo que tenemos aquí es una colina que pudo haber estado cubierta por una plantación de olivos. En nuestras excavaciones hemos encontrado almacenes, casas y otras estructuras. Y un 90% de los restos orgánicos son pepitas de olivo aplastadas, lo que ha quedado de una planta de extracción de aceite de oliva. Estamos viendo una plantación de olivos en la colina. Burke cree que el cultivo de olivos fue el chispazo crucial que precipitaría el crecimiento. Una vez toda una red de plantaciones de olivos y campos cosechados se extendieron a muchos kilómetros desde Gasul por las colinas y después hacia el valle. Podríamos decir que esta gente fueron los primeros horticultores. No solo desarrollaron el cultivo del olivo, sino que también lo hicieron con el tiempo, las fechas y los higos. Esta cultura representa a los grandes agricultores de árboles de la historia. No.
En su momento álgido, Gasul fue el hogar de miles de personas. Fue un pueblo enorme para su tiempo. Para los visitantes, debió haber supuesto el sumum de la sofisticación, con sus calles llenas de vida y un nuevo color. Fue un lugar lleno de energía y de ideas. Las importaciones provenían de tan lejos como Yemen en el sur y de Afganistán en el este. Poseían lujos tan sensuales como el perfume o el lapislázuli. Se podía mostrar la riqueza. Era un lugar en el que se podía prosperar y convertirse en una persona con recursos. Los productos con los que comerciaban eran los artículos corrientes producidos en masa, como las aceitunas, sal y lentejas. El aceite de oliva se prensaba para todo, desde la cocina hasta para las lámparas durante la noche. Fue el líquido de oro del Medio Oeste. Estamos hablando de cientos de litros de aceite. No estamos hablando de pequeños dedales ni de pequeños contenedores llenos de aceite. Hablamos de grandes tinajas industriales. Todo este aceite y grano local debía empaquetarse de alguna manera, y fueron los gasulios los que encontraron la respuesta. Fue brillante y todo el mundo podía utilizarlo. Crearon las marmitas o tinajas de barro secadas al fuego. Fabricaron tinajas de todo tipo, desde las que se decoraban ampliamente para los hogares hasta las grandes tinajas más toscas que servían para almacenar. Algunas medían hasta 1,5 metros de alto. Estos artefactos son típicos de la cultura gasulia y encierran algunos de los aspectos claves de esta cultura y de la nueva forma de comportarse en lo económico. Comprendieron la importancia de convertir las materias primas en productos altamente valorados, como la leche y la mantequilla. Por primera vez vemos un uso importante de productos lácteos y esta mantequera servía para producir mantequilla. Lo significativo es que se trata de un producto elaborado fundamental. En lugar de comerse las vacas y las ovejas, obtienen de ellas un producto elaborado. El comercio presidía esta nueva forma de vida. Después aprendieron a procesar la lana y claro, los tintes elaborados son extremadamente caros. Y si eres rico en una sociedad que es anterior a la alfabetización, la mejor manera de distinguirte de los demás es a través de la ropa que llevas puesta, el aspecto físico. Es una sociedad competitiva, consciente del estatus social y de la moda. La gente estaba centrando su atención en ellos mismos como individuos. Gasul vivió de comerciar alimentos. Todo el sistema dependía sobre alguna forma de conservación. La respuesta fue muy extraña y valiosa. La sal. La sal es un artículo muy caro. Es el oro blanco de la prehistoria. Y en Gasul están los depósitos de sal más grandes de todo el Levante Sur, justo a la puerta de sus casas. Las tierras baldías alrededor de Gasul llegaban hasta el Mar Muerto. Las playas eran una mina de sal. La sal hizo posible la conservación masiva de alimentos como las aceitunas y el pescado. Ahora podían comerciar con ellos a miles de kilómetros. Con los burros podían enviar cargas grandes y pesadas a sus compradores tan lejos como Egipto y Mesopotamia.
Una vez que empiezas a producir cantidades industriales de productos, tienes que saber dónde se encuentran. Por primera vez, la gente no está tratando con pequeñas cantidades del material que producen en su propio entorno familiar para ser utilizado también por sus allegados. Están elaborando gran cantidad de productos. De una forma increíble estaban llevando toda su economía sin ningún tipo de dinero ni números escritos. Lo que están intentando arreglar es cómo van a viajar estos artículos y quién los va a recibir. El comienzo del archivo es simbólico. Por una medida de grano, desarrollaron un símbolo pequeño de una medida de grano. Para una medida de ovejas, para un número de ovejas, desarrollaron un símbolo de ovejas. Estas primeras muestras son, si se quiere, pequeñas fichas de barro. Y los primeros archivos de lo que podemos denominar como tal son combinaciones de estas muestras, guardadas en un mismo lugar y selladas después con el sello de alguna de las autoridades significativas. Cuando los productos llegaban a su destino, se abrían estos sellos. Este es el precursor de los sistemas burocráticos de épocas posteriores. La invención de estas pequeñas muestras puso las bases del lenguaje escrito. Quizá lo más destacable de este tipo de vida fue su ubicación. ¿Cómo sobrevivieron en la mitad del desierto? Todo en el Medio Oeste está relacionado con el agua. Toda la agricultura existe por los requerimientos del agua. El tema fundamental en el sur del Valle del Jordán, donde está ubicado Gasul, es que se producen muy pocas precipitaciones. Para vivir, florecer y desarrollar una sociedad compleja en esta parte del mundo hay que tener agua. La única manera de tenerla era el riego. Los gasulios fueron unos pioneros extraordinarios en el viaje humano. No se rindieron ante un entorno hostil. En lugar de rendirse, lo cambiaron. Construyeron toda una red de canales de riego diseñados para seguir la pendiente de las colinas. Fue un logro enormemente imaginativo. Estos canales tienen muchos kilómetros. No es algo que hicieran 10 hombres y un perro. Tuvo que haber cientos, si no miles de personas trabajando. Por primera vez, los gasulios fueron capaces de unir a la gente en un mismo gran proyecto. Comúnmente se piensa que las pirámides fueron la primera gran evidencia de una sociedad compleja, pero en Gasul, 2000 años antes de las pirámides, tenemos la evidencia clara de que existió una sociedad organizada. Cuando se habla de Egipto, se hace hincapié en la idea del riego, pero si fuera ese el caso, tenemos la misma evidencia de riego probablemente más extenso 1000 años antes que en Egipto. El sistema lo tuvieron que controlar los líderes locales, a lo mejor una élite de familias que se hubieran enriquecido por el comercio. Miles de trabajadores tuvieron que organizarse en una sociedad pacífica. No hay ninguna evidencia de ejércitos o grupos de esclavos. Así que, ¿cómo inspiraron estos líderes a las gentes para que siguieran sus planes? La respuesta está pintada en la pared. Este fresco ahora se llama la Estrella de Gasul. Se encontró en la pared de un sepulcro familiar. Este motivo de pintura no aparece en ningún otro lugar. Una estrella principal que brilla. Grupos de caras enmascaradas con cabezas imaginarias. Es como un sueño de la Edad de Piedra. El arte gasulio le permite a Stephen Burke formarse una imagen del ambiente social del pueblo.
se sostenía también por la religión, y ésta poseía un carácter social. Los sacerdotes empezaron a presentarse a la sociedad como una élite especial. Ellos decían lo que los dioses querían que se hiciera, y por supuesto estaban al servicio de las grandes familias agricultoras. Ellos eran los que permitían que la sociedad se condujera de la forma en que dictaban las familias poderosas. A lo que de hecho estamos asistiendo es a la transición de los dioses personales a los dioses estatales. Del dios de cada casa, de cada clan, al dios de la ciudad. Creemos que lo que está ocurriendo es que la gente está siendo movilizada por sus líderes, porque piensan que los dioses les van a sancionar. Si los dioses lo desean, entonces lo exigen. El agua era el centro de sus vidas y de su fe. Quizás la estrella era una imagen de orden, donde los que oraban se tornaban en una sociedad. Estaban unidos en la fe. Lejos, en Europa, los granjeros de la Edad de Piedra ya formaban parte del paisaje. Aquí, en la franja atlántica, el mundo natural estaba lleno de espacio y de misterio. La religión alcanzaba a los elementos como el sol, la luna y las estrellas, que brillaban sobre sus vidas, proporcionándoles la tierra y el agua. Vivían atemorizados por el nacimiento y la muerte y las estaciones cambiantes. No había élites organizadas, vivían en pequeñas comunidades. Sus creencias provenían de los encuentros con otros granjeros que se sumaban a ellos y de los cazadores-recolectores locales. Estas gentes también construyeron un gran proyecto. Durante más de 2000 años, alzaron enormes piedras en los claros de los bosques. Algunos monumentos tardaron varias generaciones en terminarlos. Más tarde, otra oleada de granjeros trajo consigo diferentes creencias. Tiraron las grandes piedras que habían erigido y las convirtieron en habitaciones subterráneas de enterramiento. Aquí se colocaba a cada persona para que descansara con los huesos de sus antepasados. Formaban parte de todos los muertos, unidos bajo tierra. Y es la creación de otro mundo dentro de la colina. Es casi como en los cuentos de hadas, donde entierras a tus antepasados. Y ellos están en un mundo diferente, y así puedes llegar a ellos a través de un pasadizo largo, y por eso, con frecuencia, a estos pasillos los denominamos pasillos de tumbas. A veces, el pasillo está alineado con una entrada de luz solar en una época concreta del año, porque el osario es el lugar donde se guardan los huesos. Probablemente no cuerpos individuales. Los huesos están todos mezclados con frecuencia. Es una cámara separada a la que se accede por este pasillo.
y la gente entra y se comunica con sus antepasados. Así que no se debe pensar en un depósito para dejar huesos. Son lugares de oración activa. Y en muchos casos, en los rituales se comunican directamente con sus antepasados mediante... usando elementos alucinatorios. Y en estos estados de conciencia alterados, pensaban que se comunicaban directamente con los espíritus de sus antepasados. Están rodeados en unas circunstancias muy poderosas en total oscuridad, al final de un largo túnel rodeado de sus huesos y alucinando con lo que quiera que utilizaran. Tenía que ser una experiencia profundamente emocional. Probablemente usaban pequeños braseros con agujeros en los lados para quemar algo que inhalaban, y no era por el buen olor. Es casi seguro que fuera una sustancia con alto poder para alterar el estado de la mente. Para estas gentes, la individualidad en la muerte no importaba. Todo tocó a su fin, y no quedan miembros supervivientes de esta tradición. La gente ya no se comporta así. Fue un experimento magnífico, y después todo terminó. Lejos, en el Medio Oeste, comenzaba una revolución que terminaría con este concepto de comunidad para siempre. En Wadi Hanan, en el sur de Jordania, aparecía después de una inundación la malaquita verde en el fondo del río. Es una de las fuentes del cobre. Lo que está claro sobre la mina de malaquita es que había mucha en los alrededores. En lugares como Wadi Feinan, la malaquita es una de las piedras más predominantes. Cualquiera que hiciera una chimenea, una lumbre de malaquita en Wadi Feinan, se daba cuenta de que se derretía a bajas temperaturas y no tardarían mucho tiempo en darle formas variadas, y todavía mejor si podían derretirlo varias veces. Los mineros estaban inspirados por el color. Lo molían en cuentas para joyas, sin necesidad de fundirlo. Y tenían clientes del otro lado del Mar Muerto, que lo demandaban en grandes cantidades. Las gentes que vivían en el valle de Beerseba, a unos 150 kilómetros de allí, tenían un monopolio de la producción del metal. Es decir, enviaban a sus mineros, a sus comerciantes aquí, para procurarles el mineral, y después lo ponían en burros y lo llevaban a través del valle de Beerseba. Estos comerciantes guardaban un secreto: la manera exacta en la que debían calentar el mineral para crear algo fabuloso. Sobrecalentando con cerbatanas, crearon el primer metal fundido. El cobre se utilizaba para elaborar desde elementos decorativos a puñales. No solo podían fundirlo, sino también refundirlo con otras formas. En realidad encontramos objetos de cobre abandonados, lo que es extraño. Crisoles, pulverizadores y fuelles de cobre que demuestran que estaban fabricando estos objetos en el asentamiento. Y están lejos de la producción de cobre. El cobre más cercano está en Wadi Araba, en Jordania. Sí, al otro lado del Mar Muerto y al otro lado de Wadi Araba.
Y allí nos encontramos con gentes que aparentemente están fundiendo cobre y apenas hay personas para utilizarlo. Así que, presumiblemente, otra vez nos encontramos con redes de relaciones entre personas que vivían en el sur de Israel, que sabían cómo obtener estos materiales que necesitaban de la gente que vive en lo que hoy es el sur de Jordania. Y la gente en el sur de Jordania sabía que había personas viviendo a su oeste. Muy lejos de ellos, a muchos días andando de distancia, o incluso semanas. Pero hay un mercado, como diríamos en términos modernos, y saben que hay gentes que quieren su producto. El cobre fundido era compacto y probablemente muy exótico. Fue el principal producto de comercio y los primeros comerciantes fueron los gasulios. Les encantaba tener la oportunidad de poder destacar y con el cobre podían elaborar formas fantásticas. Ocasionalmente guardaban el tipo de objetos que fabricaban. No solo los típicos instrumentos mundanos y triviales de la vida diaria como hachas o cinceles, sino objetos realmente especiales. Tenemos tesoros escondidos realmente extraordinarios. Es imposible saber el tipo de función que tenían estos objetos. Parece que fueron emblemas o estandartes, objetos simbólicos que se colocaban en la parte alta de bastones o báculos, y acarreados para algún propósito que desconocemos, pero bastante extraordinarios técnicamente, objetos muy complicados, y los hemos encontrado simplemente porque alguien los envolvió en una esterilla de junco y los escondió en una cueva y nunca volvieron a recogerlos. Hay algo de desesperación en este tesoro. Lo metieron a tanta profundidad en la cueva que ha estado escondido durante 6000 años. Gasul tenía problemas. Sus poderosos vecinos, Egipto y Mesopotamia, habían desarrollado programas inmensos de riego. Y tenían sus propias aceitunas y su propia sal. El comercio con Gasul cesó de un modo abrupto, y esta maravillosa cultura compleja desapareció en 100 años. Muchos de los aspectos más brillantes de la cultura gasulia murieron con ella. Las pinturas en las paredes y muchas de sus características organizativas más elaboradas. Lo que parece que sobrevivió es la economía agricultora productiva. Especulamos con la idea de que las grandes élites ligadas a la tierra y a la religión desaparecieron. Pensamos que las nuevas élites quizás estuvieron más ligadas a la producción de excedentes de la agricultura. Así que los gasulios, que se aferraban al viejo concepto de que los dioses les proveerían de una tierra buena, tuvieron que sufrir cuando esa tierra no respondía a sus repetidas ofrendas. Aquellos que por lo menos encontraron una manera de vivir en una tierra decadente fueron los que vivieron una tierra más dura, la tierra de la temprana edad de bronce. Gasul fue una de las sociedades de comerciantes más temprana. Los supervivientes se llevaron sus conocimientos fuera, mostrando con ello que podían vivir del comercio en lugar de la agricultura. Era una idea deslumbradora que partió del Medio Oeste hacia Europa. En aquella época, los europeos todavía vivían de forma simple. Labraban juntos y solo cultivaban lo que necesitaban. La propiedad o el logro individual no formaba parte de su cultura. Cuando morían, se sumaban a sus antepasados en la cámara mortuoria común. Pero de pronto una nueva cultura misteriosa apareció por toda Europa, con un tipo de tumba muy diferente. Hace 200 o 300 años, cuando los arqueólogos empezaron a excavar algunas de las tumbas circulares encontradas en Escocia, Inglaterra o Escandinavia, descubrieron una serie de bienes característicos de las tumbas.
Había un cuerpo enterrado individualmente, no como las tumbas colectivas megalíticas de piedra que las habían precedido. Estos lugares de enterramiento contenían personas enterradas individualmente con todos los huesos articulados y en su lugar. Eran enterrados con sus efectos personales. Y estas tumbas tomaron el nombre de su propia forma: tumbas vaso. Las gentes de estas tumbas fueron los comerciantes europeos de la Edad de Piedra. Con sus caballos de carga, trajeron toda una serie de nuevas ideas y objetos preciosos que fueron toda una revolución. Fueron capaces de comerciar, de organizar la provisión de bienes. Muy pequeñas cantidades, no estamos hablando de grandes cantidades, sino de artículos muy preciados y deseados con los que comerciaban a largas distancias. Esto les dio entrada en toda una variedad de otras sociedades. Las copas quizás sugieren que tenían nuevas bebidas. Es una sugerencia plausible. Quizás estamos asistiendo al primer uso de la fermentación para elaborar bebidas alcohólicas. Este es un buen ejemplo de una de estas gentes. Y puedes ver lo que es. Es una copa alta en la que hubiera cabido una gran cantidad de líquido. Entonces puedes imaginar cómo las utilizaban. Así. Sujeta con las dos manos. Y posiblemente compartida por todos los participantes en la ceremonia. Elaboraron un tipo de agua-miel, utilizando miel para bebidas rituales. La fermentación era una manera de hacer público un estatus social junto a la posesión de armas venidas de muy lejos. Son todo maneras diferentes de mostrar que se tenía acceso a objetos a los que otras personas no podían acceder. Entonces, este es tanto un recipiente para beber y también un símbolo de poder. Un auténtico símbolo, donde con la fermentación de sustancias dulces conseguían algo más preciado: el alcohol. Estas gentes trajeron el espíritu de cambio que hizo temblar la seriedad de la vida en la Edad de Piedra. Creían más en el valor del individuo. Llegaron como comerciantes y se quedaron como granjeros, construyendo sus propios pueblos característicos. Y lo que es más, trajeron al norte el arte de fundir. Trajeron el secreto vital de las rutas del comercio del Medio Oeste. Añadiendo estaño al cobre, se obtenía bronce. Este proceso fue tan importante que los herreros tenían las tumbas más ricas. Eran probablemente los jefes de los clanes. En los comienzos de la Edad de Bronce se produjo una transformación mágica. De los enterramientos en ricas tumbas a las tumbas de los jefes con puñales y armas. La Edad de Bronce consiste en la introducción de armas de filo que no se podían elaborar de otra forma. Puñales cada vez más grandes que se convierten en espadas. Puntas de lanza que pueden quedar fijadas en lo alto de un palo. Estas armas rezuman poder. Son poco frecuentes y peligrosas. Estamos asistiendo al nacimiento de una élite militar con el poder para obtener exactamente lo que desea. Sin embargo, las armas no muestran signos de haber sido utilizadas. Quizá tenían una función puramente ceremonial. Estos líderes ricos llevaban petos y joyas decorativas de metal, de nuevo como símbolos.
Y tenían otro símbolo de poder: el caballo de montar. Ahora el animal de carga servía para montar. Los propietarios se destacaban de los demás, podían moverse rápidamente y cubrir largas distancias. Los caballos eran caros de mantener. Un solo caballo come más que una familia. Solo la élite podía permitírselos. Esta acumulación de símbolos sugiere que se preocupaban por el poder. Estaban desarrollando un nuevo tipo de sociedad con líderes y seguidores. Los líderes dominaban la vida de la comunidad. La mayor parte de los granjeros que producían lo básico para la sociedad eran los seguidores. Esta nueva dinámica social creó su propio momento para el cambio. Con su nueva riqueza, las familias élite podían sufragar la artesanía especializada. Empleaban materiales como la madera de forma más compleja. También aprendieron a utilizar la innovación más imaginativa y simple: la rueda. A los arqueólogos siempre se les pregunta cuándo se inventó la rueda. Y ahora podemos dar una respuesta bastante precisa, y es más o menos hace 5.500 años. Era una forma simple de madera sólida, que giraba con un eje que debió producir un ruido inmenso al girar. No se trata de un vehículo rápido, sino el primer vehículo con ruedas jamás visto. Como el bronce, esta invención vino del Medio Este. En un terreno lleno de barro sin carreteras, transformó el transporte de grandes cargas. El comercio empezó a volver de Europa al Medio Oeste. El catalítico proviene de las algas de las playas del mar Báltico. Contenía algo que solo provenía de esa zona hasta Egipto. En la Edad de Bronce tenemos el primer ejemplo de un material que viajó de un mar a otro. Tuvo que ser un material precioso y ligero. Fue el ámbar. La leyenda cuenta que un río de lágrimas desembocó en el mar, volviéndose ámbar. Las lágrimas claras de los inocentes y el rojo oscuro teñido por el mal. Es la savia de los pinos fosilizada. Se formaron cuando esta tierra estaba seca y los glaciares llenaron los valles. Las provisiones de bronce, cobre y estaño viajaron hacia el norte y hacia el sur. Para equilibrar ese comercio, lo primero que llegó fue el ámbar y después toda una serie de productos del bosque. La vida diaria de la comunidad estaba unida por conceptos como repartir y obligación. La leche, el grano y el trabajo iban y venían. En este dar y tomar, las élites ofrecían la organización social y protección. Ambas, la protección y el peligro, venían del jefe guerrero. Las comunidades ampliaron sus granjas y su conocimiento bajo la sombra de la violencia. Estos granjeros ahora podían criar una raza de ovejas que les proporcionaba un toque de lujo.
La lana era diferente. Las antiguas fibras de lana rectas y abiertas ahora se habían convertido en densas y rizadas. Es la lana que conocemos hoy en día. Para poder utilizarla aprendieron el gentil arte de hilar. La ropa podía ser mucho más caliente para este clima norteño. Los clientes querían expresar su estatus. Entonces los hilanderos comenzaron a teñir los tejidos. Entre los muchos colores extraídos de las plantas del bosque, como el tinte rojo que se obtenía de una hierba trepadora y el añil, el glasto proporcionaba un azul rico y distinguido. Estas gentes fueron curanderos cuyo conocimiento fue el comienzo de la medicina. Las nuevas lanas suaves se tejían convirtiéndolas en ropa de lujo. Aparte de la propia familia, solo los más ricos podían permitírselas. Les gustaba tanto la ropa que incluso se les enterraba con ella. Se les enterraba individualmente y con ellos todos los símbolos de su propia identidad, sus ropas y adornos. En estos magníficos enterramientos descubiertos en Dinamarca, los muertos estaban colocados en féretros de roble hechos de los troncos enteros de los árboles. Algunos de los enterramientos individuales más espectaculares que conocemos provienen de la Edad de Bronce. Con ello se nos abre una ventana a lo que la vida pudo ser en la Europa de la Edad de Bronce hace 4 milenios. Y vemos personas enterradas con sus ropas de lana. Fueron las primeras personas que llevaron textiles completamente artificiales. Es rústica, pero era el exponente de la sofisticación y probablemente solo ellos, los líderes, podían permitirse vestir de lana enteramente. Y por primera vez, nos podemos imaginar el aspecto que tenían y cómo pudieron haberse comportado. También podemos comprobar que había unas ciertas motivaciones específicamente humanas. Porque el jefe está enterrado en una gran funda de madera de su espada y en la punta un arma de metal. Lo sacas y no es el tipo de espada que estás esperando. Es un puñal pequeño que ha estado ahí enterrado como el arma correcta. Aunque su familia supiera que solo era eso. Un puñal pequeño. El ataúd estaba colocado sobre unas piedras en el suelo. Estos funerales de los poderosos fueron ceremonias elaboradas. Después, encima de la zona de enterramiento, se colocaba una gran cantidad de tierra. Se dejaba en memoria de las personas cuyo nombre se esperaba que le sobreviviera. Los arqueólogos han descubierto zonas de ceremonias por todo el norte de Europa. Muchos de ellos están custodiados por figuras de diosas. Desde el comienzo de la vida humana, se han hecho ofrendas. Ahora las gentes incluían cientos de objetos nuevos. Algunos de ellos nos muestran que veían su mundo espiritual de modo diferente. También la naturaleza era una expresión de poder.
El dios del sol salía todos los días, acarreado orgullosamente por todo el cielo por un caballo. Por todo el Medio Este, los carros de los hititas y los egipcios traían guerreros y reyes. En el Medio Oeste, la historia de los primeros agricultores termina con los ejércitos y la aparición de las primeras ciudades. Y en Europa vemos las primeras imágenes de violencia. Los granjeros se estaban quedando sin tierra disponible. Hay evidencia de cercados que delimitaban los límites de las granjas. Empezaban a aparecer los primeros pueblos dentro de fortalezas. Los últimos cazadores-recolectores se enfrentaron con los guerreros. Su forma de vida desapareció para siempre. Y entonces, hace como unos 5000 años, se produjo un gran incremento de los metales. Los herreros descubrieron el hierro que barrió Europa. Revolucionó la agricultura con herramientas baratas y efectivas y dio lugar a la gran civilización de la Edad del Hierro. Produjo la espada y el soldado. Todo esto fue posible gracias a los primeros granjeros que encontraron una tierra fértil y aprendieron a construir comunidades. Cuando se colapsó el clima, sobrevivieron e inventaron la labranza. Construyeron bonitos poblados y desarrollaron el arte del comercio. Llevaron su historia a Europa y transformaron el mundo del norte. Inventaron armas y crearon líderes y pagaron el precio. Crearon lo que la humanidad es hoy.